Bienvenidos a nuestro amado podcast. Véanme que es de muchísima bendición por cuarta vez estar reunidos aquí en este lugar. ¿Cómo has estado, Juan? Bien, muy bien, gracias a Dios. Expectante a lo nuevo que va a suceder en este capítulo. Esperamos que sea de gran bendición lo que vamos a escuchar. ¿Y tú, Natalia, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Yo estoy súper bien, muy expectante también, como las veces anteriores, de escuchar a la personita invitada el día de hoy. Sabemos que cada capítulo es totalmente diferente y más que entretener, sabemos el propósito y la misión clara que se estipula en todo momento es llegar a nuevas almas, predicar a través de un evangelio. Y creo, y lo tengo más claro, que el capítulo anterior, la diácono Claudia, sí que marcó y que ha marcado muchas mujeres por causa de este testimonio. La restauración que su vida ocurrió es de muchísimo impacto, que muchas mujeres me imagino que han pasado por este episodio y que han se quedado ahí. Pero en este capítulo tuvo una gracia, que fue el lado femenino. El empoderamiento femenino, algo muy poco tocado regularmente porque la mujer es dejada a un lado, ¿no? Entonces, la idea de este capítulo fue darle ese poder, ese toque de Dios te va a restaurar, Dios quiere que tú seas alguien dentro del ministerio. Así es, y no, que cada capítulo siento que va a ser y va a seguir siendo muy diferente porque cada uno de nosotros tiene un testimonio distinto. Así que también sé y estoy completamente segura que el de hoy también va a marcar mucho la diferencia, pero también puedo sentir desde ya que va a dejar una gran enseñanza. Un muy buen precedente, tenemos una gran expectativa. Claro que sí, porque aunque tengamos un cronograma y una fecha estipuladas, no planeamos absolutamente nada. Es un fluir totalmente diferente, las respuestas son completamente abiertas en el caso de que el corazón se dispone para responder con su gracia y sabiduría que se mueve dentro de su entorno como persona y como cristiano. Y yo creo que el capítulo de hoy, número 4, no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado supremamente especial, muy conocido por muchos, pero que de una u otra manera tiene muchas cositas escondidas que en este capítulo ustedes como entrevistadores lo puedan sacar a flote, pero no para avergonzarlo, sino que para enaltecer el nombre de Cristo, porque siempre nos van a suceder cosas que no siempre lo estamos contando delante del público porque son cosas de la intimidad. Sí, no, y más que siento que es un joven que todos amamos muchísimo y que hace un arduo trabajo. Claro que sí, es por causa de su carisma, de su entrega y de su amor que durante todos estos años de servicio lo han convertido en un excelente hombre. Y ya hemos escuchado muchas historias de él a través de sus prédicas, en sus alboradas, en las vigilias, en cada momento donde compartimos con el diácono, porque en su momento fue líder, ahorita ya diácono y con un propósito muy grande, tiene para contarnos en esta noche. Algo que lo caracteriza mucho es los abrazos fuertes que suele dar, ¿no? Entonces yo creo que con eso ya le estamos dando la primicia de quién es el invitado de la noche de este capítulo. Claro que sí, porque aunque lo vean en las portadas, obviamente porque tratamos de hacer algo bien bonito, con excelencia, más que un abrazo rompecostillas es el amor que imparte. Exacto. Porque el mismo amor que Cristo hizo por nosotros se refleja a través de ellos y en nosotros que sirvamos, ya sea en la puerta, en la seguridad, en los baños, en los audiovisuales, en cada lugar. El amor de Cristo se multiplica porque es el omnipresente y puede estar en medio de muchas personas al mismo tiempo. Y sin más que añadir, yo creo que dejemos que este capítulo nos sorprenda y expectantes a lo que va a suceder. Así que yo los dejo, voy detrás de las cámaras para seguir coordinando todo y con ustedes el diácono Brian Esteban Castañeda. Hola, ¿qué tal, diácono Brian? ¿Cómo estás? Bien, bendecido y muy expectante para lo que Dios va a hacer hoy y muy nervioso. No, tranquilo que nosotros no mordemos. Cuéntanos, Brian, ¿qué sentiste en el momento que decidimos invitarte? La verdad, cuando empezó todo lo del podcast, estaba muy expectante y pues yo esperaba mucho tiempo, más adelante. Más adelante porque yo pensé, mi percepción dije, no, va a ser mi papá, va a ser nuestra pastora. Pero cuando empezó el primer capítulo, ya no, vamos a estar ahí todos. Cuando recibí la carta, bueno, eso va en serio.
esto va en serio. Y no, pues quedé muy contento, muy retado porque todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene su recompensa. Siempre he dicho que muchas veces pensamos y muchos piensan que servir a Dios es aburrido, servir a Dios no tiene como de pronto esa recompensa, como ese punto de decirle, bueno, Señor, yo te he servido, te he amado y tú me vas a recompensar. Y yo sé que el estar yo aquí, hoy acá, es porque Dios así lo quiere. Amén. Lo quiere, Dios nunca llega tarde, siempre llega el momento más preciso. Y nada, estamos aquí. Mira que Nato, en algún momento, claro, yo esperaba ese comentario que hizo Brian de que pensamos que de pronto iba a ser el pastor o la pastora, pero no lo hicimos, no porque no quisiéramos. Hicimos un listado de las personas que queremos invitar y que queremos escuchar, pero tú sabes el proceso que nuestro pastor está pasando y hemos respetado eso y nosotros hablamos con él. Nosotros le dijimos queremos que sea el primero y la pastora sea la segunda, pero él dijo, estoy haciendo como de todo a la vez, estoy predicando en jóvenes, tú sabes que él viene predicando en jóvenes, entonces por ese motivo no fue el principal. Doña Jenny nos dijo lo mismo, no, dejen que pase un poco lo de Benja y después estamos con ustedes. Entonces por ese motivo no fue el principal, la verdad fue el primero en nuestra lista, tenía que ser el primero, pero pues estamos reservando para un plan que los invitamos a que estén expectantes porque es algo que tenemos para hacer, que no podemos dar primicia de eso. No, y sabes que hay algo que me agrada mucho porque casi todas las personas que han podido estar ahí siempre han empezado como lo mismo, que no iban a estar o que se iban a estar mucho más adelante, porque eso nos ayuda a demostrarnos nuevamente, que todos somos importantes y que todos somos valiosos, no solamente para nosotros mismos, sino también para Jesús. Entonces, qué bueno saber eso, qué bueno cuando dicen, no, yo pensé que iba a estar más adelante, ¿sí? Pero ya entrando como en detalle, hermano, yo sí quiero hacerte una pregunta y que quizás no todos conocen. ¿Hace cuántos años estás en Maranata? Yo llevo 10 años en la iglesia. Recuerdo tanto que la primera vez que yo fui a la iglesia Maranata, primero que fue a mi casa, fue el diácono Esteban. Estaba yo para la tienda y me lo encontré y él me dijo, amigo, ¿tu mamá está en la casa? Y yo, sí, mamá, ya está, tío. Y dale que ya voy. Mi tío, el diácono Esteban, Dios le había dado una palabra para compartirle a un familiar, a otro familiar. El familiar no estaba, lo recibió mal y mi tío se vino frustrado. Pero cuando me vio, Dios le dijo, la palabra que yo te di no era para tu familiar, era para tu sobrina y tu nieto. Entonces mi tío fue, nos compartió la palabra. Yo, sí, pero estaba más pensando en el mundo que en lo que verdaderamente mi tío predicó. Pasados 8 días, subió mi pastora. Mi pastora subió, nos compartió la palabra y le dijo a mi mamá que yo tenía un llamado. Yo no sabía que era eso. Luego subió mi pastor y orando por él me dijo que yo tenía un llamado. Hay cosas que uno no cuenta, pero cuando mi papá iba, mi pastor iba en ese tiempo, era mi pastor, él nos compartía la palabra y yo estaba más concentrado en mi teléfono porque en ese tiempo se utilizaba mucho, yo tenía un BlackBerry, entonces utilizaba lo que era el PIN. Y yo hablaba con mis amigos y con alguna chica, entonces claro, yo estaba acá y me sonaba el teléfono, entonces yo estaba más como allá que acá. Estaba yo así. ¿Qué me habrán escrito? Chao, ¿qué me han escrito? Me están llamando para salir, para hacer algo. La que empezó a ir a la iglesia fue mi mamá, con mi hermana Sarita. Me decía, hijo, vamos, acompáñeme. Yo no quise por un tiempo. Yo, no, mamá, no quiero porque no quiero dejar mi otra iglesia. Mentira, no quiere dejar el mundo. Estaba en el furor, en el tiempo de uno salir, de ir a rumbear, de ir a bailar, Nunca tomé. Sí tomé, pero no me emborrachaba. Pues estaba en ese furor de la juventud que quiere todo ya. Y hasta que un día le dije, bueno, mamá, vamos. Yo fui, pero fue para satisfacer a mi mamá. Y para ir al corazón de mi mamá. Recuerdo que yo llegué a la iglesia y habían 3 personitas. Con mi mamá y conmigo eran 5 personas. Estaba mi pastora, estaba Valentina. Y lo que me impactó más fue
la alabanza. Porque desde el primer momento que yo escuché a nuestra pastora adorar, era como cuando se grabó un disco que no tiene ningún error. Yo, bah. Me senté, empezó mi papá a predicar, yo me quedé dormido, lo confieso. Colocaba la silla así como para orar, mentira, me quedara dormido. Muchas veces iba con mis esqueletos, mostrando brazos, con todo, con mi gorra hacia atrás. En el tiempo yo utilizaba aretes, piercings, llegaba a la iglesia me los quitaba. Salía a la iglesia y me los ponía otra vez. Entonces, ahí empecé, así de 10 años, lo que fue el enganche para cautivar mi corazón fue el Evangelio Cambia. En ese tiempo estábamos en el furor del Evangelio Cambia, en ese tiempo estábamos evangelizando, mi papá iba a colegios. Entonces, lo que más me impactó a mí fue eso. Entonces empecé, porque yo antes de ir a la iglesia, yo escuchaba canciones de Redimidos, de Tercer Cielo, y en esas canciones estaba Cada Euro por Ti, estaba Una Segunda Oportunidad, El Mago. Entonces, claro, ya teníamos escuchando, entonces ya no la sabíamos. Entonces, ahí empezamos empecé a ir, a asistir al grupo, me enganché con Valentina, luego se me empezó a despertar el deseo de servir. Uno de los puntos claves en mi vida, 10 años que llevo sirviendo, es el servicio a Dios. Siempre, y yo le digo a Dios, siempre he estado ahí, siempre estaré ahí para servir. Bueno, por encima de las vigilias, los ayunos, las alboradas y todo, hay un momento en el cual tú digas, jamás lo voy a olvidar. Lo que más me impactó para mí, para seguir sirviendo a Dios, yo creo que mi vida va muy ligada a mi padre espiritual, a mi papá. Lo que me impactó más a mí, que fue un detonante para yo servir a Dios con amor y pasión, fue un culto del Día del Padre. Yo crecí sin papá, yo tenía mucho vacío en mi corazón. Tenía como ese faltante de que un papá me corrigiera, de que un papá me dirigiera, de que un papá me demostrara verdaderamente lo que era una pela. Yo nunca supe que era de mamá sí tuve pelas, pero de un papá no. Entonces mi papá me dice, hijito, recuerdo que mi papá me escribía, porque en ese tiempo se utilizaban mucho los mensajes de texto. Los paqueticos de 1000, sí. Me mandaban mensajes, hijito, te espero en la iglesia. Y yo no quería ir. Yo dije, no, yo sé que ese día me va a ir mal. Yo no, pastor, estoy enfermo. No, hijito, colabóreme, usted que usted me está apoyando en la puerta. En el tiempo estaba en audiovisuales, que aquí, que allá. Entonces yo, bueno, pastor, allá voy. Desde que empezó el culto hasta que terminó, yo era llorando, porque sentía ese dolor en mi corazón, ver videos de él con los padres, mi papá cómo predicaba. Para mí eso fue muy duro, muy fuerte. Casi que me voy en ese día, pero me quedé. Al final del culto, mi pastor ora por Kevin, ora por él. Yo estaba quebrantado y él se acerca a mí, me abraza y me dice, a partir de ahora, el papá que nunca tuviste, el papá que nunca bregó contigo, nunca te formó, yo lo voy a hacer para ti. Ese fue el momento crucial en mi vida, de mi ministerio, porque fue el momento donde mi corazón empezó nuevamente a latir. ¿Por qué? Porque fue el momento donde yo supe verdaderamente que Dios me amaba. Porque yo fui muy menospreciado. Yo no amaba lo que era Brian Esteban, no, lo digo abiertamente, odiaba lo que era yo. Por eso yo quería ser alguien más. En ese tiempo me decían Randy. Randy Flow, el tiempo de los flow, de los parties, de tal gente. Yo me creía otra persona. El cabello largo, las trenzas, no, eso es. Bueno, por fortuna no toqué esa. Entonces ahí es donde me di cuenta que verdaderamente existía un Dios de amor. Un Dios. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado mal y me han enseñado de que Dios era un Dios malo, un Dios castigador, que está con el látigo listo para darnos. Pero no fue así. Estaba Dios demostrándome por medio de un hombre que no me conocía verdaderamente que era el amor. Entonces
ese fue uno de los detonantes que más me ha llevado a mí a buscar a Dios. Ese uno. El segundo, estamos en una crisis económica tenaz. En una madrugada me siento en el mueble a orar y le dije a Dios: Señor, si tú nos sacas de todo lo que estamos sufriendo, de lo que estamos pasando, del hambre, la necesidad, la miseria, yo te prometo algo: servirte todos los días de mi vida. Y hasta ahora lo he hecho. Cuando hablas lo de nuestro pastor, de que él te dijo que él iba a ser el papá que tú nunca tuviste, claro, tocó fibras en tu interior, ¿cierto? Pero entonces ahí nace una pregunta: ¿qué quisiste o qué viviste sin tu papá? Bueno, fue difícil porque una de las cosas que yo siempre quise cuando era niño, yo siempre le decía: mamá, yo quiero conocer a mi papá. Me decía: no, hijo, después. Es claro, cuando en una familia se crece sin la figura paternal, es muy duro, porque papá le enseña a uno a tener carácter, a ser responsable, a echar para adelante. Yo nunca tuve eso. Mi mamá hizo el papel de papá y mamá. Entonces, claro, yo crecí con ese gran vacío de tener un papá a mi lado que me amara, me formara, me dirigiera, me dijera cuando yo me graduaba, cuando yo cumplía una meta o me daba una medalla, yo siempre esperaba que mi papá llegara. Y nunca llegaba. Llegaba mi mamá, yo decía: mamá, ¿dónde está mi papá? Me decía: no, hijito, no vino. Entonces, claro, para mí eso fue duro, pero yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios me dio un corazón muy especial a mí. Porque recuerdo que tenía 10 años y estaba hablando mi tía, ahí están hablando, y yo le pregunté: mamá, ¿y mi papá? Y me decía: no, hijito, tu papá no quiere saber nada de ti. Ese fue la primera pulsa de mi corazón. La segunda fue que... Te lo dijo así como... Así. La anestesia. La segunda fue que mi mamá estaba ahí hablando y contó que cuando mi papá se enteró que mi mamá estaba embarazada de mí, se fue y se escondió en las enaguas de mi abuela. Y recuerdo que mi mamá fue con una tía a hacerle reclamo, a decirle: ¿dónde está Eric? Mi papá se llama Eric. Y recuerdo que mi abuela le dijo a mi mamá que le daba todo para que me abortara. Yo cuando escuché eso, yo salí corriendo, me tiré en la cama a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y yo decía dentro de mí: pero ¿por qué? ¿Por qué mi abuela pensó eso? ¿Por qué mi mamá pensó eso? Pero yo no lo entendía en ese tiempo. Entonces, claro, yo empecé a crecer muchos vacíos, empecé a crecer con rabia hacia mí mismo. Y nada, eso es lo que muchos jóvenes carecen en ese tiempo. Sí. Diácono, y si tu madre en ese momento te estuviera viendo, ¿qué le dirías a esa madre desde hace 10 años? ¿Qué le diría A tu mamá de hace 10 años. a mi mamá de hace 10 años? La hace 10. ¿La de 10 años? ¿Qué le diría a mi mamá? No, pues siempre he visto a mi mamá siendo una mujer esforzada, una mujer valiente. Y le doy muchas gracias a Dios por tu vida. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos nada, siempre agradezco a mi mamá algo que mi mamá nunca tomó la decisión, aunque muchas veces se lo dijeron, de ir a hacer cosas malas. Pero nunca lo hizo. Mamá siempre se esforzó, siempre trabajó, pasó muchas humillaciones. Y le doy muchas gracias a Dios por tu vida, mamá, porque recuerdo que yo venía pidiendo un teléfono táctil. Y yo todos los días yo le decía: Señor, dame un teléfono, tú me vas a hacer un teléfono, porque yo quería estar más conectados en la iglesia, en el WhatsApp. Y mamá me escuchaba la oración y lloraba: Señor, dame un teléfono para estar más conectados, orar, tener alabanzas. Y recuerdo que mamá un día subiendo cansada
mi hijito, aquí, eso es para ti. Yo le dije, mamá, ¿pero por qué me das eso? Hijito, porque yo escuché tu oración y Dios me dijo que te lo diera. Se endeudó para darme un teléfono a mí. Entonces, yo le doy muchas gracias a ella porque ella siempre... Recuerdo una vez que cuando estuvimos en ese momento de crisis económico, cuando mi mamá llegaba con comida, yo le decía, mamá, estoy muy feliz porque había comida. Entonces mi mamá me decía, hijito, tienes que aprender a ser feliz cuando hay y cuando no hay. Eso me marcó mi forma, porque yo siempre me alegraba cuando había comida. Pero eso fue lo que me marcó a mí. Y yo, es verdad, mamá. Recuerdo otra cosa que le agradezco a mi mamá. No es por nada, pero yo sé cocinar y sé cocinar muy bien. Ya un día me dijo, hijo, venga para acá, que le voy a enseñar a cocinar para cuando yo el día el que no esté, usted no se vare. Yo, listo, mamá. Sirvo unos vasos de agua, que la gente me pida más. Mentira. Mentira. Pero sí, aprendí a cocinar, aprendí a ser responsable. Y la gente se sorprendía conmigo porque a mí me daban algo y yo se lo daba a mi mamá. A cambio de mi hermano no. Mi hermano le daban algo y él se lo comía todo. No, yo iba a hacerlo ya a mi mamá. Mamá, eso es para usted. Recuerdo, nadie sabe, pero mamá, a mí me tocó venir un tiempo ir en Balboa porque yo trabajaba de empacador en Surtifamiliar. Y me quedaba muy duro subir hasta el Tobonito. Sí. Cuando a mí me pagaban, yo salía a las 10 de la noche de trabajar. Me iba con mis tíos hasta el Tobonito a llevarle a mi mamá para que tuviera para el otro día que comer. A pie. Y me devolvía a pie. Ahorita mencionabas que cuando llegaste a la iglesia, llegaste como con prendas menos adecuadas, ¿no? Con camisillas. Pues sabemos que en la iglesia no hay una norma de vestimenta, pero ¿qué piensas del Brian de aquel con camisilla y el Brian ahora con corbata? Recuerdo que yo siempre decía, yo nunca voy a usar corbata y camisa. Cuando yo estaba en el mundo, yo decía, cuando me invitaban a 15, yo por eso para ponerme en los trajes. Yo no. Recuerdo que yo iba a ir así y yo veía a mi papá siempre le hemos visto a mi pastora siempre. Y decía, yo me quiero vestir así. Pero nunca mi pastor me dijo, hijo Brian, no me gusta cómo te vistes. No, fue el Espíritu Santo que empezó a traer en mí una convicción de cómo yo estando en la iglesia era mal adecuado. Y yo le decía, Señor, pues que yo tengo camisillas, tengo chores, tengo gorras, no tengo más. Ahí fue donde yo aprendí a orar. Y le decía, Señor, dame una camisa, una corbata. Una camisa y una corbata, yo me quiero vestir como un hombre de Dios. Recuerdo que mi papá me sembró una camisa y una corbata. Literalmente me cubría casi todo el hombro, así una corbata pero gigante. Y una camisa que me quedaba muy grande. Claro, en ese tiempo yo estaba más flaco. Y yo me puse la camisa y la corbata y yo me creía el hombre de Dios. Cargando el peso de la unción. Aquí fue. Entonces, siempre yo le he dicho al Señor, yo le digo, Señor, yo me quiero vestir mejor. No para que la gente me vea, sino porque yo tengo una cita con el mejor, con Jesús. Así es. Una cita con Él. Entonces, de ver al hombre que era hace 10 años, ver al hombre que soy ahora, ni en las medias. Literal. Recuerdo algo que me marcó mucho una vez que yo utilizaba el pelo largo aquí, así hasta acá, aún sirviendo. Un día me dice mi pastora, me dice, Brian, ¿cuándo te vas a hacer un corte apostólico y profético? Yo dije, apostólico y profético, y me dijo, sí, un corte. Y yo de una. Al otro día fui y me cambié. ¿Te cortaste todo el pelo? O sea, al acero. No cero, pero sí. Llegué al colegio así y todos mis compañeros se burlaban. Pero ya tenía la identidad de Jesús en mi corazón, que ni le presté atención, que se rió cuando yo llegué y no se burlaron más porque no les presté atención. Ahí fue donde me empecé a hacer los cortes apostólicos y proféticos.
Dios mío. Bueno, y ya que mencionas sobre el colegio, quisiera que nos compartieras un poco sobre cuando estuviste en el colegio, pero todavía no habías conocido como a Cristo o apenas estabas empezando como a empezar a servir en la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, bueno, no quiero entrar muy a fondo, pero sí recuerdo que hasta el octavo, desde mi primer año hasta el octavo, fue muy duro, porque me humillaban demasiado por el corazón que yo tenía, porque yo nunca le contesté mal a un profesor, yo nunca fui grosero con él, entonces claro, se aprovechaban, como decía el chavo, se aprovechaban. Como la nobleza. Entonces me humillaban. Cuando estaba en el quinto grado, un día me sacaron del salón a tirarme al piso y darme pata y puño. Y los profesores viendo y no hacían nada. Cuando estuve de sexto grado a séptimo en el académico, me humillaban mucho mis compañeros, porque en ese tiempo pues no teníamos los recursos. Entonces claro, fueron muchos procesos, no me cuidaba bien, tenía mal olor. Entonces claro, frente a todo el salón me decía, uy, huele feo. Y todo el colegio me señalaba, todo el salón. Me invitaban a almorzar, compañero, entonces decir frente a todo el salón que yo era un muerto de hambre. Que yo iba a la casa de él a pedirle comida, yo hacía sin llorar. Una vez un profesor, yo no tenía el uniforme completo, en ese tiempo como yo estaba en el académico, en la parte de recreación, entonces las medias tenían que estar hasta más o menos más arriba de la pantorrilla, yo no tenía. Entonces me dice, Castañeda, ¿es uniforme? No lo tengo. ¿Hasta cuándo? Me gritó. Yo me puse a llorar. No, pues Y yo me fui, siento que ese micrófono no está sonando. Sí, suena. ¿Sí está sonando? Listo. Entonces mis compañeros me decían, pero Brian, no sé por qué se va a humillar así. Al otro día no le dije a nadie, ni a mi mamá, nada. Al otro día llegué y me llamó, me dijo, Castañeda, yo le quiero pedir perdón. No fue la forma como yo le hablé y me dio el uniforme completo que yo necesitaba. Entonces fue un proceso muy fuerte, porque yo dije, no, a partir de octavo yo no me voy a dejar de nadie. Empecé a entrenar boxeo. Y iba a entrenar boxeo y que mi galgo, puño se lo pego. Gracias a Dios nunca tuve un problema así. El profesor de boxeo me dijo muy claramente, si usted viene aquí a aprender a boxear para pelear, váyase. Entonces claro, eso me bajó de la nube. señor. Empecé. Era tan excelente y tenía el corazón tan noble que cuando me aparté de boxeo sin conocer a Dios, el profesor quedó muy triste, porque me decía, tú tienes mucho potencial para dar. Tienes mucho potencial para dar. Pero no, yo me aparté. Entonces fue duro. Ya cuando empecé a conocer de Dios, lo que también me ayudó mucho fue que mi mamá me dijo, hijito, me decepcionaste porque perdí 2 octavos. Entonces claro, esto fue el detonante para decir, no, tengo que ponerme las pilas. Y ahí empecé a estudiar, empecé a mejorar. Le empecé a decir, Señor, dame la gracia para tener las mejores calificaciones, y así empezó el proceso. No, y por tu mamá también, porque el esfuerzo que ella hacía como papá y mamá, y que vengas tú y no colaborar con la situación, entonces me imagino que fue bastante doloroso. Una de las historias más humorísticas que tengas para compartirnos. Me encantaría escuchar una, honestamente. No, pero pues ya todos lo saben. Recuerdo que yo me creía Chayanne Baigón, el que no las mata sino que las deja sonzas. Pero siempre he creído que uno atrae lo que uno es. Claro, en ese tiempo yo atraía feitas. Una de las historias que más... Carla dice, yo estaba en el salón, cuando llegué me dice un compañero, Randy, mira que se están peleando por ti 2 mujeres. Y yo, uy, ¿cómo así? 2 mujeres peleando por mí. Ahí usted... No, yo salí cuando veo, yo no. Vea, literalmente le voy a mostrar, yo hice esto, yo tenía la gorra así. Literalmente yo hice esto y me bajé la gorra y me entré en el salón, 2 feitas peleando por mí.
Ay, Y yo decía, no, yo quiero una mujer bonita, una mona, bien hermosa, que sea mi novia. Pero como yo me menospreciaba antes, claro, yo traía ese. No, eso fue un proceso. Yo creo que esa fue de las historias más chistosas que yo he tenido cuando me perseguían las viejitas. bueno, diácono, y quisiéramos saber también cuál fue el primer encuentro con Cristo que usted diga, uy, no, realmente tengo que dejar mi antiguo yo para ser una nueva criatura en Cristo. ¿Cuál fue ese? En la iglesia yo llevaba 3 años sirviendo, pero esos 3 años sirviendo yo estaba en pecado. Y yo lo oraba y yo le decía, Señor, dame la fuerza para dejar ese pecado. Un día en pleno acto de pecado, sentí en mi corazón, se me fueron las ganas de pecar para los pies. Y yo dije, hasta aquí. Hasta ahí fue. Tuve un encuentro con Jesús ahí. Llegué a mi casa, elige a Jesús. Estoy curtido de lo mismo. Estoy llevado de hacer lo mismo, siempre lo mismo. Y no, hasta acá. Y fue donde no se me apareció como yo quisiera que uno quisiera verlo físicamente, que uno diga, pero siempre he sentido en mi corazón que Él está. Y fue el encuentro que yo tuve para servirle a Él. Y fue el detonante para yo decir, hasta aquí llegó el viejo hombre y aquí empieza el nuevo yo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue tu primera vez predicando? Mi primera prédica fue en un grupo de oración. Yo siempre he estado, porque yo acompañaba mucho a mi papá a hacer visitas. Cuando él tiene la moto, andábamos todo buga. Entonces yo observaba mucho cómo él era, cómo predicaba, cómo llegaba a las casas, la palabra que predicaba. Yo recuerdo que yo en mi casa, cuando nadie estaba, yo cogía la Biblia y yo hacía tal cual como mi papá predicaba. Un día reuní a mi mamá, a mis hermanas, y yo, les voy a predicar. Y así como predicaba mi papá, yo predicaba en un púlpito viejo ahí predicando. Mi primera prédica fue a mi familia, fue tenaz. Ese día me fue, como dice por ahí, como perro en mí. Yo me fui expectante, yo tenía la palabra excelente, me vestí bien, iba en mi bicicleta contento. Yo llegué, empecé a predicar, dije algo y mi abuelo se me levantó. Salí de esa casa frustrado y mal. Salí mal. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque yo le dije algo, lo que mi papá había dicho. Mi papá dice que trabajar que dicen que es trabajar con el sudor de la frente, maldición. Yo dije eso. Claro, no, ¿cómo así? Que no. Y claro, entonces se sulfuró por eso. Entonces yo paré ahí y yo me fui. Y para mí fue duro porque yo llegué mal a mi casa llorando. Yo le decía, no, Espíritu Santo. Yo iba a predicar y no. Esa fue la primera. Y la primera vez que fue en la iglesia como tal, la primera vez fue en un culto de jóvenes. Estaba en una vigilia con mi papá, estábamos en el Teatro Santa Bárbara. Y estaba yo atrás, una Biblia pequeñita, yo estaba. ¿Los Nuevos Testamentos? Y se me acerca a mi papá y me dice, hijito, el culto de jóvenes va a ser tal, tú vas a predicar. Yo quedé como que, ¿cómo? ¿Qué? Y ahí empezó el proceso, ahí sangre de Cristo, ¿qué le voy a predicar? Y llorando, cada vigilia le decía, dame la palabra. Recuerdo que mi primera prédica fue en Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo. Y ahí nació la palabra que decía, es tiempo de buscar a Jesús. Yo me preparé, ahí tengo la foto, voy a buscar a ver si de pronto la pueden colocar en ese momentico, a ver si podemos cuadrar. Yo estaba flaco. Esa fue mi primera prédica y cuando yo me paré a predicar, literalmente me tocó orar porque se me descompuso el cuerpo. Se descompuso el cuerpo, me dio nervios, se me bajó la presión. No, eso fue. Yo dije, Señor, o te controlas o te controlas. Recuerdo tanto que al otro día mi papá predicó y Valentina me dijo, te felicito, chino. Ya me decía chino, porque ellos son del Tolima y por ahí le dicen chino. Lo felicito, chino, porque estás conectado con tu papá. Para mí eso fue lo mejor.
De que ella me dijera que yo estaba conectado con mi papá, para mí eso fue lo mejor. Yo, no, voy bien. De ahí fue, mi llamado y mi propósito se desarrolló fue en los grupos de oración, con la gente. Bueno, diácono, ¿y cuál fue esa historia la cual tú hayas estado con nuestro pastor y padre espiritual, en la que él te diga de un momento a otro, Brian, estamos un ejemplo en un grupo de oración, pero entonces resuelva, que yo ya vengo, y lo deje usted ahí como solucionando? Hubo una vez que estábamos en un grupo de oración. Eso fue para el Dariem, mi papá no pudo ir. Me dijo, mijito, tú vas a predicar. Recuerdo que en esa vez yo fui, la primera fue con mi tío Esteban. Recuerdo que tenía que estar donde mi papá un domingo, terminamos el domingo el culto, tenía que estar en la casa de mi papá a las 4:30 de la tarde. Desde las 2 estaba esperando a mi tío donde mío que me recogiera. Tío, aquí lo espero. Mijo, ya voy que estoy tanqueando. Yo listo, pasó 1 hora. Mi tío por ningún lado. Llegó la hora y yo le dije, tío, usted fue a tanquear a Tuluá. ¿Por qué? No, tío, te demoraste 1 hora. Y nos fuimos en esa moto de Startalá. Alumbraba más el teléfono que yo tenía. Valdarien. Y nos fuimos. Y ahí fue cuando yo empecé a... Y cada que íbamos, llovía, oía neblina, se nos atravesaban perros, se nos atravesaban vacas, se nos atravesaban personas. Y ahí fue donde yo desarrollé mi llamado, mi propósito. Mi papá me dijo, hijito, a partir de ahora tú vas a empezar a quedar al frente de 2 grupos. Gracias, Espíritu Santo. La primera vez que mi papá me dejó predicando en un grupo fue en un grupo que ya hacía donde la diácono doña Alba ya reunía a la gente allá en la casa de la abuela, de la mamá de ella. Ahí fue la primera vez que yo prediqué. Ahí fue donde yo empecé a desarrollar el llamado, en los grupos de oración. Ahí yo aprendí cómo respetar a la gente, cómo cuidar a la gente. Yo le digo a la gente, yo le predico a ustedes aquí como si yo estuviera predicándoles en el albergue. ¿Por qué? Porque no puede haber excepción de personas. No, porque yo escuchaba líderes de otra iglesia que decían, no, yo predico solamente en los barrios ricos. Mándenme para allá, pero se olvidaban de aquí. Siempre llegaba y nunca se me olvidaba que siempre cuando llegase a los grupos, siempre me esperaban con algo de comer. Recuerdo que yo siempre le decía a la gente, así llueva, truene, relampaguee, así esté enfermo, aquí voy a estar. Un día, cuando yo hacía el grupo donde la diácono Carolina, cayó un aguacero. ¿Sabes yo qué hice? Yo, ¡ay, Satanás! Mi maletín, cogí 3 bolsas, metí la Biblia, metí el teléfono, metí la billetera, la amarré bien, me puse el maletín y me fui en bicicleta. Ya es aguacero. Ellas dijeron, no, el líder no va a llegar. Cuando yo toqué, abrieron y el líder todo mojado. Pero llegó. Llegué a predicar. ¿Por qué? Porque era mi amor y mi pasión. Solamente una vez que cancelé un grupo de oración, fue una vez que me sacaba una muela, que no aguanté el dolor. Y yo iba a ir, me sacaban la muela, yo con la gasa ahí, yo me iba a predicar. Y yo le dije, no puedo ir. No puedo porque verdaderamente me está doliendo mucho. Y no, esa fue la única vez que yo... Me hiciste recordar una historia cuando quedé a cargo yo de un grupo de oración, ¿no? Hace muchos años atrás. A mí me operaron. Y cuando me operaron, pues esa historia ya la conté en el primer capítulo, pero cada que uno la cuenta tiene algo más, correcto. Resulta que como yo había quedado sin voz porque la doctora se le ocurrió decirme que yo iba a quedar, pues existía la probabilidad de quedarme mudo, yo le dije a Dios, ¿y cómo voy a predicar? Yo recuerdo que yo tenía un tono de voz mucho más suave, mucho más delicado, y yo podía gritar en aquel entonces, lo recuerdo todavía. Ahora ya no puedo gritar porque ya quedo disfónico de manera inmediata. Entonces yo recuerdo que cuando ese grupo de oración se abrió en mi casa, yo nomás tenía mi mamá, tu hermana, tu sobrina, mi hermana y mi papá.
Entonces, yo prediqué, estaba orando esa noche, me operaron y yo quedé mudo, pero yo no quería cancelar los grupos de oración. Y yo me cerré con Dios durante 15 días. Yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, madre, no quiero comer nada durante 15 días. Pues obviamente por chat porque yo no podía hablar. Y pues yo lenguaje de señas, mi mamá y yo sabemos lenguaje de señas hasta cierto punto. Pero pues ya de ahí para allá es un milagro. Entonces, mi mamá me dice, hijo, ¿seguro? Y yo, sí, ma, de aquí no salgo hasta que Dios me dé una nueva voz. Durante 15 días orando en mi mente porque me escuchaba como el pato Donald. Y no salía el tono de voz, y no salía el tono de voz, y no salía el tono de voz. Y yo lloraba. Yo recuerdo que en aquel entonces, pues, yo tenía a cargo ciertos jóvenes. Y estuve siendo atacado espiritualmente. Recuerdo que una noche yo estaba orando a las 2 de la mañana porque yo creía por mi milagro. Y yo escuché como algo se paró en la ventana de mi habitación. Y me dijo, dame un segundo. ¿Acaso no has visto que tu Dios te abandonó? Yo seguí orando, yo recuerdo que eso fue el 7º día cuando eso ocurrió. Y yo seguía orando, yo seguía de rodillas, creyendo porque Dios me diera otra vez mi voz. Y no ocurrían. Y durante 7 días en adelante, esa misma sombra se paraba en mi ventana. Ya no ore más, usted ya quedó mudo. Usted ya no puede hablar. Yo recuerdo que una de tantas veces yo la vi a esa persona sentarse en mi ventana a esperar a que yo dejara de orar. Y esa noche yo recuerdo que se sentó y no dijo nada. Yo la volteé a mirar y yo recuerdo que en mi mente yo dije, en algún momento voy a tener la oportunidad de ganar esta batalla. Así fue. Al día 14, eso fue domingo en la noche. El lunes era mi grupo de oración a las 7 de la noche. Y yo oré sin cansancio. Y yo ya estaba que me curtía del hambre. Y yo pude hablar en ese momento como el gallo Claudio. Digo. Sí. Cuando eso ocurre, yo dije, hoy gano mi batalla. Efectivamente, a las 12 de la noche llegó la sombra cuando cada noche lo hacía. Y me dijo, caso cerrado. Lo recuerdo patente. ¿Cerramos esto aquí o vas a seguir creyendo? Y yo le respondí esa noche con mi tono de voz como el gallo Claudio. Le dije, hasta hoy me hiciste esto. Recuerdo que eso desapareció de isofacto. Al lunes siguiente, a la mañana siguiente, yo no quería hablar porque yo dije, tengo que cuidar las cuerdas vocales. Hoy predico. 6:30 no podía hablar. Y mi grupo era a las 7, tenía media hora para recuperar lo que había perdido. Y lloraba, y yo iba mirando hacia la ventana a ver si volvía, aparecía aquel bicharraco. Y lloraba, y yo creía. Cuando ya se dieron las 7, recuerdo que esa noche llegó tu hermana de primera. Yo le dije a mi mamá, yo no voy a bajar a predicar, escribí. Mi mamá me dijo, hoy es el día. Yo cogí la Biblia. Recuerdo que tenía una camiseta roja que me había regalado el servidor Miguel. Me puse una sudadera. Yo soy muy sport.
Y cuando bajé, habían 12 personas. De manera inmediata se me iban las lágrimas, porque yo no sabía qué decir. O sea, yo tenía que predicar, pero ¿y la voz? Sí. Hasta que en ese momento sentí en mi corazón que el Espíritu Santo lo hizo todo. Era como si Él estuviera viendo el esfuerzo que yo estaba haciendo por hablar acerca de Él, que las personas comenzaban a llorar. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer algo en cada uno de ellos. Cuando terminó el grupo, me tocó, ahí en esa etapa de mi vida, fue donde aprendí a escuchar. Porque no podía hablar. De ni modo, me tocó aprender a escuchar. Y cuando se me acerca un amigo de la familia, y me dice, mi hogar estaba mal, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón a través de ti, y voy más enamorado que nunca de mi esposa. Yo lloré esa bendita noche como nunca había llorado en la vida. Yo creo que yo no había comido durante días. Se deshidrató. Se me acabó todo lo que tenía de agua en el cuerpo, literalmente. Se acabó todo. De ahí en adelante, eso que dijo Ryan, el Espíritu Santo comenzó como a mostrar que la pasión lo puede todo. La determinación, la palabra que utiliza mi papá Hugo es el denuedo para hacer la obra de Dios. Claramente, pues de ahí en adelante subieron cantidad de cosas que en algún momento tendré el tiempo para contar esa historia. Pero hay algo curioso ahí, y tú detrás de cámaras me has contado en muchísimas ocasiones que lo que pasó cuando venían del Darién de predicar con tu tío Esteban. Cuéntanos más sobre eso. Lo que vieron, lo que vivieron, todo. Que salimos de aquí para el Darién a predicar, como siempre lo hacíamos. Fuimos, predicamos ese día, oramos. Recuerdo que oramos por casi todos. Y nada, oramos, nos dieron la comidita, comimos y salimos. Saliendo no puede faltar, eso sí, no puede faltar. Salimos ya para la carretera, y la carretera hay una montañita, y había una luz que refleja, un reflector que refleja siempre a esa zona. Cuando íbamos subiendo, se nos paró, yo creo que tenía pues unos 3 metros con 50, una sombra, en un sombrero grandísimo. Lo atravesamos. Cuando lo atravesamos, mi tío me vino, yo lo miro y empezamos a orar en lengua y para ahí. Claro, se nos había parado uno de los príncipes del Darién por causa de lo que estamos haciendo. Por eso es que para uno ir a un lugar, uno tiene que ir, 1, orado, 2, ayunado, y 3, bajo la cobertura espiritual. Porque muchas veces hay muchos líderes que son muy emocionales y se meten en campos espirituales que no están preparados. Es donde les va mal, donde los coge el diablo. Está como la historia que estaba creo que era Pedro, Juan, echando fuera demonios, y unos muchachos creyeron que iban a hacer lo mismo. Fueron donde un endemoniado, eran como 12, donde un endemoniado, a liberarlo, y el demonio los volvió nada. Les dijo: a Pedro conocemos, a Jesús conocemos, ¿quién es usted? Y dice la palabra que los dejó casi muertos, desnudos. ¿Por qué? Porque muchos dirán en el nombre de Jesús, pero uno tiene que estar preparado para eso. Algo, hermano, que lo que tú me tocabas, que yo creo que muchos líderes y servidores hemos pasado por ahí, muchos líderes, es la parte de que muchas veces creemos que lo que hemos hecho para Dios no tiene recompensa. Tú me decías que estabas orando, clamando. Cuando tú me decías de que te quedaste sin voz, recordé a tres hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Uno es el apóstol Don Rosario.
Cuando él iba a empezar el ministerio era tartamudo. Todos le decían, haz cualquier cosa mecánica, no que sea, ¿cómo se dice cuando es hablado? Del habla. Y él dijo, no, él creyó por su milagro. Segundo hombre de Dios, un general de Dios, se llama Rod Parley. Y quedó sin voz. Él le dio cáncer en su voz. Y por muchos años le creyó a Dios y Dios lo sanó. Tercer hombre de Dios que sí perdió las cuerdas vocales, él habla muy despacio. Se llama el pastor Denny Rosario, de Maranata Limón, en Costa Rica. Me sorprende, es tanta la conexión que su hijo natural tiene con él, que es como si él estuviera hablando. Es tanta la conexión. Entonces, muchas veces nos frustramos porque decimos todo lo que hacemos para Dios y muchas veces no vemos la recompensa. Pero es cuando Dios coloca personas para decirnos, Dios me bendijo con tu testimonio. Y uno dice, pero ¿yo qué he hecho? Pero es el testimonio de lo que uno muestra, que lo que marca a otras personas. Bueno, diácono, tengo otra pregunta. ¿Qué sientes tú como, no tanto como persona, sino como líder, como diácono, cuando se acercan a ti y dicen, estoy orgulloso de ti, quiero ser como tú? Y que, pues, personalmente o internamente en tu casa puede estar pasando lo que esté pasando, que tú sigues dando como esa sonrisa y que te digan, yo quiero ser como tú, Brian. Muchas veces yo he aprendido y lo he aprendido mucho de mis papás. Por eso digo que mi vida como ministerio va muy ligada a mi padre espiritual. He aprendido de ellos. Yo que he estado ahí con ellos, yo que he estado muchas veces en su casa ahí, disfrutando ahí, hablando, echando ahí con él, hablando con él, aprendiendo de él. Él siempre me dice, hijito, nunca permitas que lo que tú pases en tu casa dañe tu servicio a Dios. Mi pastora siempre me lo dijo, Brian, tú llegas a la iglesia, de la puerta para afuera queda el viejo Brian, de la puerta de la iglesia para adentro es el hombre de Dios. Cuando la gente algo que yo me cuido mucho es del egocentrismo, porque muchas veces cuando la gente le dice a uno, uy, lo hiciste bien, bueno, Dios te bendiga, gracias por la gracia de Dios. Porque hay muchos que le dicen, uy, no, predicaste como nunca, predicaste pescado. Muchas veces el ego queda como... Porque somos humanos. Claro, somos humanos y no que, uy. Pero ahí donde está el Espíritu Santo, que es el que nos coloca el polo a tierra. Bueno, yo tengo una pregunta. Hemos tocado muchísimos temas, pero hemos dejado a un lado lo que es sueños, visiones que Dios te haya dado y que se haya cumplido en algún momento, ya sea para la iglesia, para tu ministerio o para los jóvenes. Hay dos, yo creo que son tres muy fundamentales. El primero de ellos, yo creo que una de las decisiones, mi papá siempre lo ha dicho, unas de las decisiones que nosotros, de la vida de un ser humano, son dos. Una, recibir a Jesús en el corazón, aceptarlo. Y la segunda es saber cómo. Uno de mis anhelos que siempre he tenido es con la persona que yo me voy a casar, con la persona que yo como un hogar. Entonces yo creo que uno de mis sueños, principal, es poder casarme. Con la que iba a ser mi esposa, recuerdo que eso fue un sábado, yo estaba orando, me dio por coger el teléfono, me metí a Facebook y la hermana estaba transmitiendo en vivo cuando ella se estaba casando. Yo cuando vi eso, a mí se me subió un taco aquí y yo era así no llorar. Yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y ahí solo yo le dije a Dios, yo le dije, Señor, yo te prometí algo desde el día que me convertí. Que pasara lo que pasara, suceda lo que suceda, me dejen todo, me abandonen todo, pero te voy a seguir sirviendo. Dame la fuerza, porque sé que no va a ser fácil, pero dame la fuerza para seguir sirviendo. Pasaron 3 meses, donde a mí me decía, la diácono Claudia me decía, su familia me decía, mi papá, me decían, no eres el mismo, Brian. Yo estaba mal. Yo servía a Dios, pero estaba mal dentro de mí. Mi corazón estaba vuelto nada, destrozado. Recuerdo que me preguntaba la señora Nuri, Bran, ¿cómo está? Yo, bien. Pero por dentro yo estaba... Mi papá me decía, ¿cómo sigue? Yo, bien, papá. Como bien. el pájaro herido. Bien.
Y yo por dentro, no. Pero le doy muchas gracias al Espíritu Santo porque Él fue el que me ayudó. ¿A qué? Segundo sueño, anhelo, siempre deseaba tener un grupo de jóvenes grande. Recuerdo que cuando yo empecé a predicar a los jóvenes éramos 5 jóvenes, a veces 4, otras veces 2. Una vez me preparé toda la noche, oré, yo estaba contento y hoy Dios va a traer 20 jóvenes acá. Yo contento. Teatro bien grande, 20 jóvenes quedaban. Yo no, iba a traer. Y recuerdo que ese día jugó la América y ganó la América, estaba en caravana. Me vine a pie a la iglesia, abrí la iglesia, dejé todo listo, preparé todo y solamente fue miedo. Estábamos en la adoración y dije, no voy a llamar a mi papá, vino solamente mi hermana, oré y terminé. Y escuché tan claro que me dijo el Espíritu Santo, ¿qué lo vas a hacer? ¿Por qué no le predicas a ella como si fueran miles? Porque hoy puede ser una y mañana puede ser mil. Ese día yo lloraba y decía, listo, y empecé a predicar con pasión y amor. Y yo siempre le decía, Señor, siempre mi oración fue esta: dame jóvenes que estén dispuestos a dejar el mundo, a dejar el pecado, a servirte, a marcar la diferencia y a dejar un legado. Siempre fue mi oración, siempre fue mi oración. Y oraba. Y ahora estoy viendo algo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con. Bueno, hermano, ¿y cómo fue durante toda esa temporada, ya que recuerdas sobre el teatro? ¿Cómo fue la temporada en la iglesia? Pues el teatro fue para mí muy especial porque yo viví en la iglesia, en el teatro. Recuerdo que yo siempre agradezco por la vida de servidor Don Miguel Ángel. Él siempre ha estado ahí. Yo recuerdo cuando estábamos ahí, pleno culto, él pasó al frente y él dijo a Dios, si tú me sanas, yo te prometo servir. Tenía cáncer de próstata y Dios lo sanó. Recuerdo que él cuando yo lo vi, él estaba ya flaquito, ya casi no tenía pelo. Él me encuentra y me dice, Brian, hasta pelo nuevo me dio el Señor, vea, bonito el pelo. Y siempre hemos estado ahí sirviendo, ahí. Recuerdo que un día contratamos unos andamios, estábamos pintando la pared. Me bajé, mi pastor me dice, ven hijito, que quiero hablar contigo. Mi pastor ahí me dice, hijito, ¿qué te parece venirte a ir a la iglesia? Yo quedé en shock. Él me dijo, mi papá, hijito, piénselo, pero no lo piense mucho. Así me lo dijo, piénselo, pero no lo piense mucho. Me vino a memoria del pastor Juan Bravo, es el pastor del Perú, que cuando él empezó el ministerio, cuando él empezó a ir a la iglesia, le gustaba la droga, y mi papá lo tuvo en la iglesia, mi apóstol Hugo lo entiende. Y le dije, sí, papá. Yo era tan loco y le dije, sí, yo todavía no había consultado con mi mamá. Cuando llegó a mi mamá, le digo, mamá, me voy a ir a la iglesia. Mamá me puso a llorar. Mami, no, hijito, pues yo no te lo voy a impedir. Yo le doy muchas gracias a Dios. Ay, mamá, por eso, que nunca se me puso a buscar a Dios. Hijito, si Dios te lo dijo, yo no me voy a intentar. Va a ser duro para mí porque el único que nunca me ha dejado ha sido. Recuerdo que le dije, papá, me vengo para la iglesia. Recuerdo que Valentina me sembró el colchón, mi papá me sembró la cama. Tenía un televisor cabezón, me lo sembraron también. La primera noche fue difícil. Teatro tan grande, yo solo. Todo lo que hacías escuchaba el eco en toda la iglesia, imagino yo. Siempre yo me sentaba hasta la madrugada, me subía. Y para mí eso fue muy especial porque Dios quería que yo tomara esa decisión para que el carácter se formara en mí. Porque yo vivía mucho en las enaguas de mi mamá. Entonces me ayudó a mí a desarrollar el llamado, el carácter. Y fue muy especial porque también estuvo el diácono Esteban, también estuvieron 2 jóvenes más ahí. Recuerdo que antes del culto nos tocaba meternos en el baño abajo, bañarnos, dejar trapeado, todo listo para el culto. Recuerdo hacíamos vigilias y... alboradas, siempre hemos hecho alboradas. Y yo de chistoso, me levanté temprano
Abrí la puerta, saqué una silla y me senté ahí. Llegó un borracho y se me sentó en las piernas. Y yo, Dios mío, ¿qué hago con este borracho? Y yo ahí pensando y llorando, orando. Y yo, no, qué pena, ya vamos a entrar. Lo paré y me entré. Y luego un ratico tocó mi papá para la albora. ¿Cuál es el milagro que más te ha impactado que hayas visto? El milagro que más me ha impactado que yo he visto en la iglesia fue, yo creo que hay dos. Uno fue cuando Dios sanó a una ancianita llamada, se me olvidó el nombre de ella, que Dios le cambió el corazón. Ella caminaba y le tocaba, yo siempre he estado en la puerta y yo siempre soy el que ayuda a la gente a subir. Y yo caminaba con ella parada, ella era, y volvía otra vez despacito. ¿Por qué? Porque tenía el corazón ya. Y yo vi el milagro. Mi papá lo vio palpablemente cuando el ángel bajó con una ¿cómo le podemos decir? Una bandeja con el corazón nuevo y se lo cambió. Desde ahí la viejita empezó a cambiar. El segundo milagro más grande que yo he visto ha sido en Benjamín. Yo creo que cuando mi papá me dijo que a Benjamín le dio la primera convulsión, yo estaba en Palmira trabajando. Para mí eso fue desastroso porque fue muy duro, porque yo dije, Dios mío, yo no estar ahí para mi pastora, sino estar muy lejos. Cuando imaginé que yo ni alcancé a llegar al culto, para mí eso fue muy, muy duro. Y ya cuando mi papá nos empezó a contar de lo que el proceso de Benjamín, yo le dije, Señor, tú lo vas a sanar. Cuando oramos acá los cultos, siempre oramos, tú lo vas a levantar. Esa operación va a salir bien. Y ver la fuerza de mis papás espirituales ha sido muy. Solamente una vez que vi a mi papá llorar verdaderamente y me tocó amarrarme el corazón para no llorar. Porque ellos necesitan también de nosotros, que nosotros lo levantemos. En pleno culto de oración, mi papá era llorando. Que Benjamín le dijo unas palabras que mi corazón se... Pero hemos aprendido aquí a siempre estar para ellos, levantar y ver lo que Dios está haciendo en Benjamín. Es muy grande. Brian, en cada capítulo dejamos un mensaje o una reflexión que la gente quede pensando en algo positivo o una enseñanza que quieras dejar. No sé, algo que quieras sembrarle a la gente en este momento. Bueno, familia, yo creo que una de las cosas que más debemos aprender en este tiempo, yo creo, hermano, y desde el momento que tú me dijiste de que iba a estar me dijeron ustedes que iba a estar acá con ustedes, yo creo que una de las cosas que más la gente necesita es el amor de Jesús. Meditaba en la palabra cuando Jesús llevó la cruz. Jesús, el amor lo lleva a uno a desarrollar una fuerza sobrenatural. Porque cuando cargamos la cruz que tenemos acá es pesada. A él le tocó solo cargar su propia cruz. Lo que llevó a Jesús a llegar al Gólgota fue el amor que él nos tuvo. La gente necesita experimentar verdaderamente el amor de Jesús. Y nadie, Juan, Natalia, nadie, Mauricio, nadie se resiste al amor de Jesús. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo al Señor, yo siempre le decía, yo quiero ser un doble de ti, mi Jesús. Yo le digo que un simple abrazo pueda demostrar verdaderamente el amor que tú tienes para los demás. Entonces, lo que yo le dejo a la gente es que no permitas que las circunstancias y lo que estás pasando te aparte, quite tu mirada de Jesús, del amor de Jesús. Dice la palabra de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí, que entregó su único hijo, el único, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice el 17, porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvar lo que se había perdido. ¿Y quienes estábamos perdidos? Éramos tú y yo. Tú y yo éramos la oveja negra. Tú y yo éramos la oveja perdida. Jesús estuvo dispuesto y está dispuesto a dejar todo por amor a ti y por amor a mí. Pero sabe que muchas veces, para terminar, y hoy estamos terminando, culminando, muchas veces menospreciamos ese amor. Muchas veces nos sentimos no dignos de ese amor. Porque la gente dice, pero es que yo quiero ir a la iglesia, pero me pueden condenar. Hay un capítulo que creo que ustedes tocaron el tema de los, no sé si lo tocaron, el tema de los tatuajes. Y yo siempre he aprendido, yo le digo, Señor, si tú el día que tú me traigas acá una persona llena de tatuajes, yo lo voy a amar. Y pasa con la persona que tenemos aquí en la calle. Siempre le digo, te amo mucho. Cuando yo le digo te amo mucho, yo siento en el corazón que él verdaderamente recibe ese amor. La gente me dice a mí, me dice, líder, cuando usted me abraza, yo siento una paz. Y aquí voy con eso, termino. Familia, la vara que ustedes nos colocan a nosotros siempre es muy alta, porque siempre esperan lo mejor de nosotros, pero no muchas veces necesitan también de ustedes. Hay momentos donde uno abraza, uno besa, uno sirve. Hay momentos, yo le soy sincero, hay momentos en cultos que yo quisiera un abrazo de papá. Yo le digo, yo quiero un abrazo de mi papá, porque estoy pasando una batalla, un proceso tan fuerte, que con un simple abrazo de mi papá yo sé que voy a experimentar el amor de Dios. Pero a veces no. A veces, momentos donde yo llegaba acá mal. Hay momentos digo, yo no voy a ir al culto, no quiero ir, y no voy. Hijito, te espero en el culto. Yo vengo, oro, con el león rugiendo, pero adentro destrozado. Después de que termine el culto ya quedo yo. Ese es eso, familia. Necesitamos verdaderamente el amor de Jesús. Brian, ¿le vas a decir algo? Dale. Queremos darte las gracias por acompañarnos en este capítulo. Tocaste fibras en nuestro interior. Con cada una de las palabras que dijiste, tocaste fibras en nuestro interior, y sabemos que la buena obra, porque es una frase tuya, la buena obra que Dios empezó, no la va a terminar. ¿O cómo es que tú dices? Sí, dice, la obra que Dios empezó en nosotros, la va a terminar, la va a terminar. Todo lo que Dios hace en nosotros, Dios nunca se queda pequeño con nosotros. Lo que Dios empieza en nosotros nunca se queda pequeño. Amén. Siempre va a crecer. Y bueno, algo para terminar, ya que van a despedir. Lo que todo el mundo quiere escuchar, que están expectantes, yo sé que quieren escuchar. Y sí, estoy hablando con alguien. Ya, para que sepan, amén. Al tiempo, más adelante. ¿Estás viendo el video? Sí, sí eres tú. Más adelante, de aquí a un tiempo, llegará. Y estoy muy contento porque es la respuesta a mi oración. Algo que quiero enseñarles para terminar de verdad ya. ya para terminar. Familia, jóvenes que me van a escuchar, jovencitas, vale la pena guardarse para Dios. Vale la pena dejar el mundo. Vale la pena ser íntegro. Vale la pena llegar virgen al matrimonio. Vale la pena guardarse para Dios. Mi papá me dijo algo, y mi pastora, que esto me impactó, y él siempre me dice, hijito, a los que servimos a Dios, que somos hombres, Dios siempre nos da una mujer hermosa. Y yo lo creo. Yo le decía, sí, papá, yo creo que sí. Amén. Mi papá me molestaban muchachas, pero yo he sido muy radical en eso. Babejito, ¿qué te parece? No. Yo soy muy radical porque es con la persona que yo voy a pasar toda la vida. Yo no me puedo casar por conveniencia, yo tengo que casarme con la persona que Dios me diga que es.
y está llegando, amén. Llegará. Llegará. Estoy expectante, Dios mío. Oro al cielo para que sea rápido, Padre. Por favor. Estaba muy bendigo. Amén. Muchísimas gracias, Brian, por estar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, diácono Brian. Quedamos muy felices, muy satisfechos, me enredó la lengua. Muy satisfechos de poder tenerte aquí. Y la verdad, a medida que te iba escuchando, este capítulo me entretuvo mucho y estuve muy concentrada. Pero hay algo que quedó en mí y siento que te lo tengo que decir. Y es durante todo lo que escuché, como te digo, es como si algo me fuese dicho que Jesús está orgulloso de ti. Y créeme que es algo que sentí y me da ganas como de llorar porque es como esa admiración, ¿sabes? Que saber de que Jesús está orgulloso de nuestro líder es como impactante, la verdad. Es muy orgulloso, ¿sabes? Sentir eso. Es primera vez que siento eso. Los capítulos anteriores fueron especiales. Pero saber y sentir eso tan lindo, ¿sabes? Saber. Y no sé por qué tengo esa persuasión. Pero la verdad que lo único que queda es decir no solamente a ti, sino a todos los servidores, los que están llegando nuevos a la iglesia, que podamos seguir todo ese tipo de ejemplos para poder seguir firmes en el camino de Dios. Y pues te amo demasiado, diácono, y feliz de poder tenerte aquí. Me alegra que ya haya llegado. Y sí, y que ya haya llegado también me alegra. Familia, algo que con lo que me dice Natalia, y le agradezco mucho porque yo sé que Dios siempre ha utilizado personas para decirme las cosas, y es algo a los que servimos a Dios, y es que nosotros, hay gente que nos admira en silencio. Algo que, y con eso termino, es que se empiezan a sacar cosas y yo tengo pocos amigos en el ministerio. Uno de ellos es Samuel, el hijo de mi papá Rubén. Siempre que hablo con él, siempre me expreso tal como soy. ¿Por qué? Porque uno como líder no tiene que tener mucho cuidado a quien le abre el corazón. Porque muchas veces le abrimos el corazón a la persona que apenas está llegando y la persona quedó mal. Y siempre el que viene siempre tiene una palabra para mí. Un día yo estaba orando por algo, se me acercó y me dijo: Brian, tú eres tan especial para Dios y Dios te tiene tan en cuidado que Él me dice que donde estás mirando no es. Entonces, esa es su familia, mis amados. Les amo con todo mi corazón. Verdaderamente son muy especiales. Siempre se los voy a decir, siempre se los digo. Mis ojos van a ver cómo cada uno de ustedes, como Mauricio, como Natalia, como Juan, como Luisa, cada joven, cada líder, cada servidor, voy a ver cómo van a crecer. Y yo siempre se los he dicho, cuando Dios los bendice con algo, ustedes me dicen: líder, mira que Dios me dio eso. Cuando estamos creyendo por la cámara de Mauricio, cuando estamos creyendo por cosas de Juan, cuando Juan llegó con la moto, cuando Mauricio llegó con la moto, yo siempre digo dentro de mí: el siguiente soy yo. El siguiente soy yo. Y les amo, les bendigo, no se imaginan lo mucho que les amo, lo mucho que son especiales para mí, valen demasiado para mí, y siempre le oro a Dios para que yo siga siendo esa persona que Él quiere que yo sea, esa persona humilde, sencilla, amorosa, que el día en que Dios me bendiga abundantemente, yo pueda bendecirlos a ustedes por todo lo que han hecho para mí. Y termino con esto: papá, te amo con todo mi corazón. Doy gracias a Dios por tu vida. ¿Por qué? Porque nunca me menospreciaste, nunca me has dejado. Momento donde he querido dejar todo tirado, siempre he estado ahí. A mi pastora la amo entrañablemente porque cada palabra que ella me dice con autoridad me edifica, me llena. Amo a Benjamín, amo a Josué con todo mi corazón, y les amo y espero, siempre se los digo, espero serles, ¿cómo se dice? Que ustedes estén orgullosos de mí, y algún día lo van a ver. El deseo de muchos se va a cumplir,
deseo de verme casado, el deseo de ver sirviendo a Dios. Siempre me sueño allá adelante con mi esposa, cogido de la mano, sirviendo a Dios y metiéndole candela en la oración. Samo, les bendigo, les quiero mucho. Y bueno, hasta aquí porque no ahí seguimos hasta las 10. Mauricio, fue un capítulo bastante conmovedor, como pudimos notarlo. Bastantes lágrimas y bastantes cosas por decir, ¿no te parece? Sí, yo creo que una mezcla de muchas cosas. Emociones, momentos, anécdotas, momentos de risa, momentos de aflicción, momentos de triunfo, momentos de gloria, momentos de caída y de subida. Yo creo que empecemos con lo último, porque es lo que más tengo presente. Dios siempre termina la obra, ¿cierto? Pero yo lo veo más como que todos somos libros y la tapa, el inicio son nuestros nombres. De ahí para allá está en nuestras manos decidir de cuántas hojas va a ser el libro. Tenemos problemas, son los nudos, son los centros y el desenlace no lo sabremos. Pero siempre logramos y buscamos en todo momento de que el desenlace del final sea conforme a Dios lo quiere y no a nosotros. Porque los inicios a veces no son los mejores. Porque tristemente, pero no tenemos la certeza o pues gloria a Dios por los niños, por los bebés que crecen dentro de la iglesia y que sus vidas son tocadas desde muy pequeños, pero otras vidas no tanto. Yo creo que la vida del diácono sí que fue muy transformada porque tristemente, pero Latinoamérica siempre ha sido muy afectado por el tema juvenil. La adolescencia siempre ha sido y siempre está siendo arrebatada y tratando de ser arrebatada por Satanás, y eso es lo que tenemos que tratar de impactar en todo momento. Él lo decía, él siempre quiso y ha querido tener un grupo de jóvenes grande, como se está viendo en este tiempo, y que en los comienzos fue duro, porque en su momento fue pasar por el desierto, y ahorita ya está donde Cristo lo quiere ver. Así es. No, y la verdad, como lo han dicho ambos, fue muy conmovedor, fue bastante conectivo, la verdad. Desde mi parte personal estuve, como lo mencioné anteriormente, muy conectada y sucedió algo dentro de mí que solo Dios sabe, como un cambio radical que debo tomar. Y nada, hasta yo que estoy acá sentada, me siento como, no sé, muy nostálgica, muy radical, no tengo palabras, ¿sabes? Sí, yo creo que es un sumergimiento en nuestros corazones, el entender de que la vida cristiana no es color de rosas, como ya lo hemos dicho, ni de que la vida cristiana está todo acomodado. Los inicios son totalmente diferentes, pero el testimonio y la vida de Brian se acopla mucho a la humildad. Está enlazado en eslabones supremamente soldados que a veces nosotros nos ponemos esos obstáculos para servir. Ay, es que no tenemos los mejores equipos para hacer X cosa. No, es que no tenemos la mejor vestimenta para predicar. Como no tengo el carro, no puedo llegar porque está lloviendo. Entonces, algo muy tedioso, bueno, no tedioso, curioso, de que no importaba cómo estuviera el clima, ya llegaba. Y eso es lo que a veces nos debe como sacudir. Porque en el momento sí, utilizamos los medios digitales para llegar a nuevas personas, pero cuando no los había, cuando solamente era el micrófono y lo que se escuche, pero no se veía ninguna en pantalla, no se veían transmisiones, las prédicas en su momento eran lo que se vivió en el culto. Por certeza y gracias a Dios ahorita lo que se mueve lo utilizamos para nuestra conveniencia, nuestro evangelio, que es poder transmitir y que esa prédica quede grabada, no solamente para días ni meses, sino que para años, porque esos momentos, esos capítulos son para recordar durante muchísimos tiempos. Algo que no sé, pero pues yo creo que más de un, por decirlo así, miembro de Maranata ha reproducido más de una vez, y es el testimonio de nuestro apóstol Hugo López. Es una vida de un hombre muy impactante porque, no sé, pero a mí me parece que las personas paisas pasan por unos procesos muy chistosos y muy tediosos que uno dice, oh, qué chévere escuchar ese acento, esos momentos, cómo se ha movido, y más cuando fueron cristianos. Algo de lo que más chistoso fue de que, pues, él cuenta mucho en su testimonio,
lo que no lo han hecho, háganlo. Él contó exactamente muchas cosas en la iglesia de Panamá, ¿cierto? Ustedes me imagino que lo han visto. Sí. Uno de los más tediosos y más bacano que me pareció muy chévere porque a comparación de lo que él es en este momento, el gran hombre de Dios, Cristo se le aparece en la habitación donde estaba su esposa en toda una esquina y le dice, sube y adórame, o prefieres comer, algo así le dice, ¿cierto? Y él le dice, yo prefiero la comida, yo no sé quién es usted. Entonces a lo que concluyo es que Cristo se aparece de una manera totalmente diferente en cada persona, pero podemos estar en el lugar menos preparado que lo vamos a, entre comillas, menospreciar, pero cuando llegamos al momento de querer estar en su presencia nos va a costar, porque es el precio que nosotros como cristianos, como humanos, como carnales debemos pagar, porque no solamente es decir Cristo y llega, no, es luchar, es perseguir, es pasar por menosprecio, por bullying, por matoneo, por vaya para allá que usted es cristiano, Persecución. por todo eso que se vive para ser cristiano. Y yo creo que ese capítulo fue muy conmovedor, muy chévere, porque todos, desde que llegamos, porque obviamente cuando yo llegué Brian ya estaba, no sabíamos todo lo que en este capítulo se sacó al aire. No para menosprecio ni para ponerlo en una bandeja de sí, de vulnerabilidad, donde la gente lo va a decir, ay, es que usted hizo esto, usted no tuvo y no tiene derecho a hacer esto, no, sino que es de la manera positiva de que lo que él era ya no lo es. Entonces este capítulo fue muy impactante, reproduzcámoslo de nuevo, presten mucha atención a lo que él dijo, porque son palabras que perfectamente no se van a volver a escuchar. Y yo creo que no hay una coma más por agregar, ni un punto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Compartan muchísimo. Tenemos muchos propósitos, muchos logros por cumplir, muchos objetivos. Y lo que siempre decimos, ¿quién será el próximo? ¿Quién? ¿Quién será el próximo? Quizás es O la próxima, dejen en los comentarios quién creen que va a estar ahí sentado. Es el líder Mauricio. O sentado. Sentado o sentados. No sabemos, podemos hacer algo diferente, porque ahora actualmente ¿cuánto tenemos? Más de 250 personas activas en nuestra iglesia, ¿verdad? Así es. Todos tenemos una historia por contar, porque Cristo es más que una cruz, es una historia y Él se refleja en nosotros. Sé que hemos llegado a nuestro final de ese capítulo número 4. Les agradecemos por llegar hasta este momento, les bendecimos y que sigan pasando muy bien. Bendiciones, chao, chao.